Ahí sí. Entonces dimos inicio. Perdón, yo les presento acá. Dimos inicio a ese tema de la introducción al presupuesto. Ya están viendo diapositivas. Sí, Ya. Perdón un momento, muchachos, yo voy a colocar el manos libres porque empezó a llover y afuera hay mucho ruido, entonces para que no se nos congestione ahí el audio. Perdón. Bueno, ya ahí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando? sí, Gracias. Bueno, entonces iniciamos con esta parte de lo que es el presupuesto ya como tal. Entonces, iniciamos con lo que es toda la parte de programación, ejecución y cierre presupuestal. Entonces, vimos que el presupuesto era anticipar, planear, programar, proyectar, que es el presupuesto como tal, es la base legal para la realización del gasto público. Es también la gestión del Estado con relación al logro de los objetivos, ¿cierto? Vimos que el logro de los objetivos era con sentido social. Era básicamente dar programas de tipo social, garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se controla, evalúa y se desarrolla en función de la producción de bienes y servicios y también de cubrimiento de los gastos de funcionamiento o todos los gastos que impliquen el desarrollo de esa función social. Mencionaba también que el presupuesto se desprende entonces del plan de desarrollo, que las propuestas del plan de desarrollo se hacen para 4 años, pero el presupuesto es de vigencia anual. Ese presupuesto entonces debe ser preparado por el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda, en la cual hace una programación de todas esas partidas. Entonces tiene unas etapas de elaboración, de preparación, aprobación, liquidación, ejecución y control. Que tiene entonces una composición de ingresos y rentas de capital, gastos y unas disposiciones generales. Entonces, los ingresos y rentas de capital, pues es todo lo que recibe la entidad contable pública para hacer su gestión y ejecutar esos gastos.
Y las disposiciones generales son todas las normas o el fundamento legal sobre el cual se lleva a cabo esas etapas de presupuesto. Entonces, ¿cuál es esa primera etapa de la planeación y la programación presupuestal? Es ese proceso inicial del ciclo presupuestal e incluye las fases de formulación del anteproyecto del Plan General de Gastos de la Nación por parte de las entidades ejecutoras de la elaboración de instrumentos anuales de mediano plazo por parte de los organismos rectores, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué hacen entonces estas entidades? Estas entidades deben hacer esas primeras etapas, que es la elaboración y la programación de ese presupuesto, con relación a unos lineamientos, que ahora los vamos a ver, a unos lineamientos que están ya predispuestos para llevar a cabo ese seguimiento, ese control y esa preparación. Hablábamos entonces también la semana pasada que la ley del presupuesto o el reglamento en el cual debemos o deben fundamentar ese presupuesto es el decreto 111 del 96, que tiene unos periodos o una programación de programación y preparación, y que como mínimo en el mes de octubre se debe estar presentando como todo ese proyecto a ejecutar. Y en cabeza, por supuesto, del Ministerio de Crédito y Hacienda Pública, que tiene unas entidades que lo controlan, que designadas para vigilar, para que se dé el buen manejo de esos recursos públicos, que son las Contralorías. Dice entonces que todo presupuesto debe tener un grado elevado de agregación que le permita expresar cuantitativamente las decisiones y metas de la sociedad como instrumento de planificación que es. Entonces, el presupuesto está en función de la sociedad, se obtiene básicamente de la sociedad y se reparte en la sociedad. Esa es como el ciclo de ese presupuesto. Se hace en función a la sociedad es quien en su mayoría aporta esos ingresos que luego se van a ejecutar en función de esa misma sociedad. Existe un nivel macro presupuestal y un nivel micro presupuestal que se refleja cada uno a través de los instrumentos de programación según sea su propósito. En todos ellos, el eje ordenador de la información a reposar es la clasificación del presupuesto. Entonces, macro presupuestal será entonces el presupuesto que elaboren a nivel nacional desde el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y ya el micro presupuestal es destinado a esas pequeñas entidades o los municipios, sobre los cuales entonces va a tener sus ingresos propios o va a tener transferencias del Estado para ejecutar todo el nivel de inversión y de gasto. Entonces, decreto 111 del 96, artículo 11, el presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes. Entonces, un presupuesto de rentas que contendrá la estimación de ingresos corrientes de la Nación, de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital, de los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional. Un segundo presupuesto, que es el de gastos o ley de apropiaciones, que incluirá las apropiaciones, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. Y unas disposiciones generales, entonces era lo que habíamos visto hace un ratito. De esas tres partes se compone entonces el presupuesto. Solamente ingresos, gastos
y disposiciones generales. Decíamos entonces que ese presupuesto tiene un objetivo y que es la redistribución, la sostenibilidad de la inversión y como prioridad tiene el gasto social, que es salud, educación, vivienda, servicios públicos. Esas son como las prioridades dentro de esa provisión de recursos para el presupuesto. Hablamos entonces de unos principios generales de presupuestales, que para ello vimos un videito, ¿cierto? Fue así, vimos un video. Sí, profe, en la clase pasada sobre como los lineamientos Perfecto, generales ya. de ese decreto. Ujú. Listo, gracias. Entonces allí hablábamos de unos principios presupuestales que eran la planificación, anualidad, universalidad, especialización, homeostasis presupuestal, inembargabilidad, creo que me faltan dos, programas, unidad de caja, programación integral, ¿cierto? Coherencia económica. Entonces la planificación, pues es esa etapa que inicia desde el plan de desarrollo, que ya les había dicho que es a 4 años, también parte de un plan de inversión, un plan financiero y un plan operativo. De esos cuatro planes, entonces, se desprende el presupuesto. El plan financiero básicamente es el servicio a la deuda, cómo vamos a pagar, cómo va la entidad pública a pagar esa deuda, de qué forma la va a administrar, ¿cierto? La anualidad, entonces, son los ingresos y los gastos, que sean la unidad de caja a través de el recaudo de rentas, el recaudo de capitales, para atender esos gastos o esas apropiaciones. Programación integral, entonces, que eran los gastos de inversión menos los costos de financiamiento. Elaborar unas técnicas de gestión en función de que sea más la inversión y menos el gasto. Esas son más como las características de los principales objetivos de esos principios. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de ese presupuesto tenemos un plan de ingresos, un plan de gastos o un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales, que son todas las directrices y las indicaciones de cómo se va a manejar ese presupuesto, cómo se va a ejecutar, bajo qué disposiciones se va a sustentar. La programación presupuestal está en cabeza del gobierno y constituye una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda. Ya lo había mencionado. Cada uno de los componentes del sistema presupuestal tiene su responsable y propio cronograma, instrucciones, supuestos, formulación, presentación y aprobación. Es el resultado de un conjunto de actividades que se desarrollan con el propósito de obtener un producto, el proyecto de ley, que permite alcanzar sus objetivos del sistema presupuestal establecidos en la norma. Entonces, ¿qué hablábamos? El Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Hacienda elaboran el presupuesto, pero no quiere decir que el presupuesto que elaboren es el que ya se va a ejecutar. Eso pasa a, a un proceso de revisión, a un proceso de aprobación y finalmente se genera una ley, un acuerdo o una ordenanza en el cual
te da la aprobación para su ejecución. Y cualquiera de los tres efectos legales surgen dependiendo de dónde provenga ese presupuesto, ¿cierto? Si es nacional, si es departamental o si es municipal. Entonces vamos a mirar aquí el calendario de programación presupuestal. Entonces, en el mes de enero, febrero y marzo se diseñan como todas las directrices o se tienen en cuenta todos esos lineamientos para el cálculo de las partidas que se van a ejecutar. ¿Con base a qué? Con base a la información histórica, con base a la información que se tiene de cada uno de los rubros en los que se debe hacer provisión, ¿cierto? Ya tienen un histórico, ya tienen unas bases como fundamento. Entonces, en el mes de abril se hacen todos esos lineamientos de la política presupuestal. En el mes de junio hacen el cálculo de los ingresos y el cálculo inicial de los gastos globales. Entonces van a partir de lo general para llegar a lo particular. En el mes de julio, o sea, estos son como las fechas que tienen establecidas, no quiere decir que sea de estricto eh, movimiento que se den así, ¿cierto? De estricto cumplimiento de esas partidas. Puede que en el mes de mayo ya tengan calculados los ingresos, ¿cierto? Y los gastos. Luego entonces en julio se hace lo que se llama un plan financiero plurianual. Luego en agosto una asignación de cuotas de gasto global. Entran allí los comités de otras entidades a eh, corroborar y a hacer ese plan de asignación de cuotas. Entonces, la asignación de cuotas, las transferencias que se van a realizar de esos ejecución presupuestal a nivel nacional que se tiene que destinar para los municipios. En septiembre es la elaboración de un anteproyecto de presupuesto y la discusión del anteproyecto con el COM. En octubre, entonces, como ya les había mencionado, que el 20 de octubre se presenta el proyecto definitivo. En noviembre, la presentación y discusión del presupuesto. El CONFIS es el Consejo Superior de Política Fiscal. Presentación entonces en noviembre, presentación y discusión del presupuesto. Y en diciembre, la aprobación del presupuesto, la sanción y liquidación del presupuesto. La sanción es como la aprobación, la elaboración del documento que lo aprueba. ¿Cuál entonces es ese primer proceso que se hace dentro de la programación? O sea, lo que se hace en abril, los lineamientos de la política presupuestal. Entonces están directamente relacionados con políticas de recursos, políticas de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda, política de gastos de funcionamiento, políticas de inversión, variables y parámetros macroeconómicos. Entonces, política de recursos, de qué forma se van a obtener esos recursos, bajo qué parámetros, cuál es la ley que los ampara, en cuánto tiempo pretende recaudarlos.
política de endeudamiento, entonces en qué momento se va a endeudar, cómo va a cubrir esas deudas, con qué recursos espera cubrirlas, si llegase a tenerse que endeudar, de qué forma lo haría, con qué entidad, qué posibilidades tendría, así asimismo para los gastos, entonces en dónde va a ejecutar esos gastos, cada cuánto los va a ejecutar. Y una parte súper importante que está dentro de esos lineamientos es que debe tener en cuenta variables y parámetros macroeconómicos. Es decir, si voy a presupuestar gastos, entonces debo tener en cuenta todo lo que me puede hacer aumentar ese gasto en la vigencia que estoy programando. Entonces, ¿cuánto me va a aumentar el salario? ¿Cuánto van a aumentar los salarios? ¿Cuánto van a aumentar los servicios públicos? ¿Cuánto aumentan, por ejemplo, para la política de recursos, que sería como la de ingresos? ¿Cuánto podrían aumentar esos impuestos? ¿Cuánto van a aumentar las tasas? Todo eso va inmerso dentro de esas políticas que están relacionadas con los lineamientos de política presupuestal. Entonces, dentro de esos recursos también son las directrices marcadas para establecer los protocolos, la activación y comportamiento de las cifras a establecer. Entonces, lo que les decía, cada una de esas políticas debe de cuenta todo lo que es el comportamiento de los recursos, cada cuánto los voy a recaudar o cada cuánto los voy a gastar, cuánto es mi tasa de endeudamiento, cuánto me va a costar, si los recursos que voy a obtener son suficientes para cubrir los gastos que tengo y si no, entonces de qué manera los pretendo cubrir. Esa es básicamente los parámetros de la política presupuestal. Tener en cuenta todas esas variables y lineamientos con los que debo armonizar esa preparación presupuestal. Los formularios de programación presupuestal materializan el catálogo de clasificación presupuestal, debe ser el catálogo de cuentas presupuestal en sus clasificaciones de ingreso por concepto y gasto por objeto. Hay que tener en cuenta aquí, muchachos, que esta preparación de presupuesto tiene incluidas partidas simples, es decir, en el presupuesto no hay partidas dobles. En el presupuesto simplemente voy a garantizar, provisionar unos ingresos y provisionar unos gastos. No hay partida doble dentro de estos rubros. Solamente es como la descripción de las partidas con unas cifras que representan monetariamente lo que voy a ejecutar, pero no se hacen aún registros. Es como es como si fuese un estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Como se refleja finalmente el estado. Entonces voy a tener unos ingresos y voy a tener unos gastos, una provisión de ingresos y gastos que se supone que es lo que voy a ejecutar en el año siguiente. Recuerden que los gastos también tienen incluidos las inversiones. Se fundamentan en una clasificación económica del presupuesto que tiene como objetivo determinar el impacto de los flujos de ingresos y gastos sobre los resultados económicos, financieros y fiscales del presupuesto mediante la identificación de la naturaleza de las rentas, el objeto de los gastos y los mecanismos empleados para el financiamiento del déficit presupuestario.
Entonces, todo lo que dije anteriormente, esa política está basada, esos lineamientos de política presupuestal están fundamentados en unos criterios en los cuales definen todo lo que implica esa provisión de recursos. Entonces, ¿cómo los voy a registrar? ¿De qué manera? ¿Cuándo los voy a ejecutar? ¿Cuánto me cuesta esa deuda si voy a tener que endeudarme? Si los gastos son mayores a los ingresos que voy a recibir. Si me voy a endeudar, entonces, ¿bajo qué parámetros voy a adquirir la deuda? ¿Con quién voy a adquirir la deuda? Absolutamente todo eso. Entonces, este párrafo está haciendo menciones a esa parte. Y voy a clasificar entonces solamente esas dos partidas. Voy a clasificar todo lo que es ingresos y voy a clasificar todo lo que son gastos. ¿Cuál es entonces el contenido del proyecto del presupuesto? Recuerden que será un proyecto hasta que no quede firme, hasta que no esté firmado y no se expida el documento que lo apruebe. Por lo pronto será un proyecto. Entonces, en este momento se está haciendo todo el estudio de lineamientos del proyecto presupuestal para el 2022, según el calendario que tenemos. Entonces, estamos a marzo, ya deben de estar terminando toda esa parte de preparación con base en los lineamientos de esa programación, con base a revisar esas políticas de recursos, esas políticas de gastos, políticas de endeudamiento, están en ese proceso para pasar a provisionar esas partidas, a definir cifras. Entonces, ¿cuáles van a ser cuál es el contenido de ese proyecto de presupuesto? Entonces tenemos que esos componentes básicos de este proyecto, entonces van a ser una exposición de motivos, unas rentas e ingresos, unos gastos de inversión, unas vigencias futuras, disposiciones generales y anexos. ¿Qué será la exposición de motivos? No sé, profe, cómo exponer la forma en cómo se va a hacer el presupuesto y por qué se va a hacer y para qué. Correcto. Entonces, la exposición de motivos es básicamente todo el planteamiento general, el objetivo, o sea, las explicaciones, las soluciones y los cambios necesarios que deben existir dentro de ese proyecto de presupuesto para que todo se lleve a cabo, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, lo mismo que dice Joana, es todo lo que implica mostrar dentro de ese proyecto del por qué, para qué, cuándo, con qué objetivo se va a hacer, cuáles son los cambios que se van a tener, por qué se van a provisionar de pronto partidas con mayor significancia. Esa es la exposición de motivos. Por acá tenía yo, no les compartí un documento que tenía. El proyecto es aspectos generales de la programación presupuestal. Aquí tengo uno, pero
Ahora se los voy a colocar en plataforma. Marco el gasto de mediano plazo, pero no tengo aquí la exposición. Yo hoy estuve viendo una exposición de motivos, creo que era del Huila. Entonces miremos que la exposición de motivos. Entonces, de acuerdo a la ley 819, que es la que reglamenta esa exposición de motivos, entonces son consideraciones jurídicas, políticas, sociales y económicas que justifican una iniciativa de ley o de esa exposición de motivos no solamente se hace para el presupuesto, se hace para toda nueva ley, para toda nueva iniciativa que se vaya a llevar a cabo dentro de los estamentos del gobierno. Entonces dice que muestra un planteamiento general, un objetivo del problema o asunto presentado, explicando las soluciones propuestas a través de la creación de nuevas disposiciones o la introducción de cambios necesarios para reformar, adicionar o suprimir determinados textos legales. Dice marco fiscal de mediano plazo. Quiere decir entonces que dentro del presupuesto, vayamos a lo particular, es toda la justificación, el planteamiento que va a llevar a cabo el que presente en ese proyecto de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el contenido de esa exposición de motivos? Entonces, miren, nivel de deuda pública y sostenibilidad, informe de resultados fiscales, metas de superávit primario, costo de las exentarias existentes, los pasivos exigibles, el costo de las ordenanzas o acuerdos aprobados en la vigencia anterior, las acciones y medidas para el cumplimiento de las metas, la información y cuadros que soportan el presupuesto público territorial. Entonces, además de todo el fundamento legal, las aplicaciones, el planteamiento debe contener también cada uno de estos aspectos. Mire, hasta el costo de las exenciones tributarias, o sea, los que estén exonerados de pago de tributo, entonces tienen que costear esa parte. ¿Cuánto va a dejar de percibir el municipio o el departamento durante esa vigencia? Y el costo de lo que se haya programado en la vigencia anterior. Es decir, lo que se denomina dentro de ese presupuesto vigencias futuras, o sea, los que van a tener continuidad dentro de este periodo que vienen de periodos anteriores. Superávit primario, las metas de superávit primario. Es entonces la diferencia entre los gastos corrientes y la recaudación de impuestos. Es como la diferencia entre lo que recauda por impuestos y lo que puede ejecutar en gastos con esos recursos recaudados. Entonces, dentro de ese presupuesto público, dentro de esa programación presupuestal, se tienen en cuenta los lineamientos de la política presupuestal. El calendario está acá.
se lleva a cabo todo lo que es la exposición de motivos, y una vez se tiene la exposición de motivos, entonces se pasa a hacer todo lo que tiene que ver con la provisión o el cálculo de esos ingresos y de esos gastos. Entonces aquí vamos a mirar toda la parte del cálculo de los ingresos. Entonces, ¿qué son ingresos dentro del presupuesto? ¿Qué serán ingresos, muchachos? Bueno, entonces ese cálculo de los ingresos hace referencia a los recursos que en un futuro recibirá la entidad territorial durante una vigencia fiscal. Una vigencia fiscal es un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Están destinados a atender las necesidades de las diferentes entidades desde las cuales se materializa la acción de la administración. Estas rentas corresponden a los ingresos corrientes y a los recursos de capital generados por la entidad para la cual se creó el establecimiento respectivo. Entonces, los ingresos en la parte pública, entonces se llaman rentas, ¿cierto? Y los ingresos, al igual que en la contabilidad privada, son todas esas erogaciones que voy a recibir. ¿En función de qué? Del cumplimiento de una ley o de una contraprestación. La contraprestación, como les decía ahora, la hace la sociedad. ¿Cuál contraprestación? Entonces, el pago de servicios públicos, el pago de impuestos, todo eso hace parte de los ingresos del Estado, que no son más que rentas que le aporta la sociedad. ¿Cuáles entonces son esos ingresos? Aquí tenemos una estructura del presupuesto de rentas y recursos de capital, que no es otra cosa que el presupuesto de ingresos. Entonces tenemos dentro de ellos unos ingresos corrientes. Dentro de los ingresos corrientes tenemos los tributarios y los no tributarios. Y tenemos entonces unos recursos de capital, que entre ellos están recursos del balance, recursos de crédito, recursos de rendimientos de operaciones financieras, diferencial cambiario, donaciones y excedentes financieros. Los tributarios, pues son todos aquellos que se desprenden de los impuestos, ¿cierto? Básicamente el Estado y el municipio se financian a través de los impuestos. Por eso es que en Colombia tenemos tantas reformas tributarias, porque básicamente el Estado tiene tanta carga de gastos que cuando se hacen todas las proyecciones y se preparan todos los lineamientos, se tienen en cuenta todas esas políticas, se dan cuenta de que definitivamente lo que se está recibiendo no va a alcanzar para la ejecución de inversión y de gastos. Entonces, necesariamente hay que buscar alternativas que propendan a obtener esos recursos. ¿Y de qué manera obtiene esos recursos? Entonces, grabando impuestos o modificando los que ya existen. Porque no hay otra manera de obtener recursos. La otra manera es
financiarse, pero el Estado ya está lo suficientemente endeudado como para tomar esa opción, aunque como último recurso siempre termina endeudándose. Entonces tenemos, dentro de los tributos, tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Tenemos entonces los directos, los que gravan directamente a una empresa o a una persona, y los indirectos son aquellos que pagamos por el consumo o por la prestación de un servicio, el cual no nos grava directamente, ¿cierto? Por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto. La renta, el impuesto predial, es un impuesto directo. Tenemos entonces los ingresos no tributarios, que serían las contraprestaciones, por ejemplo, por los servicios públicos, las tasas, las multas, las contribuciones y las sanciones. Las tasas también se asemejan a los tributos, o sea, son contraprestaciones para las cuales gravan a una persona directamente. Por ejemplo, los peajes, estos se pagan por recibir un servicio directamente. Por ejemplo, una tasa puede ser un peaje. Las multas, pues, son definidas a una persona específica o a una empresa, ¿cierto? El incumplimiento de una ley. Y las contribuciones para fiscales. Y ellas ya había dicho que son de orden nacional. Tenemos entonces también los recursos de capital, que serían de crédito, del balance, rendimientos de operaciones financieras, diferencial cambiario de donaciones y excedentes financieros. Los recursos de capital, los recursos del crédito, entonces crédito interno o crédito externo. Excedentes financieros, pues serán entonces esos intereses o esos rendimientos que le generan las cuentas de ahorro que tengan los municipios o los departamentos para ese recaudo. Diferencial cambiario, entonces serán es exactamente igual que en la contabilidad privada, los ajustes por diferente cambio cuando se transa con moneda extranjera, las cuales, si el diferencial cambiario es a favor, entonces generarán un recurso de capital. Tenemos entonces otra fuente de ingresos públicos, que sería las regalías, los fondos especiales, las contribuciones para fiscales y los ingresos de otros establecimientos. Las regalías son todas esas contraprestaciones o los ingresos que generan por explotación de los recursos naturales no renovables. Recuerden que allá, dentro de esa exposición que hizo Ale sobre las normas técnicas de los activos, teníamos un rubro de esos activos denominado recursos naturales no renovables, ¿cierto? ¿Verdad, Ale? Sí, profe. Entonces, dentro de esos recursos
no renovables existe una explotación, ¿cierto? Un usufructo, y eso es lo que llamamos regalías. Todo lo que se genere de esos recursos, entonces va a la partida de regalías, o se configura como regalías. Entonces de eso también habrá un presupuesto, ya con base al histórico, tendrá cuánto van a producir el usufructo de esos recursos y se va a registrar dentro de regalías. Fondos especiales son aquellos fondos que son creados con un objetivo específico. Entonces, esos serían, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y así sucesivamente muchos fondos que son con objetivos específicos y encargos especiales, funciones especiales. Entonces, esos también se proyectan como ingresos. Contribuciones para fiscales, pues ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Que tienen que ver con los aportes de seguridad social y los ingresos de otros establecimientos. Profe, por ejemplo, hay contribuciones para Dime. fiscales. Yo trabajo en una empresa de transporte y nosotros debemos hacer unos aportes semestrales, 2 veces. Se hacen unos aportes ¿A por qué una entidad? de turismo, creo que la superintendencia de turismo. Ese también. Y hay otro que hacen sí, tienes razón, no solamente tienen que ver con la seguridad social, también hay otros aportes, ya lo acabo de recordar, gracias. Hay otros que hacen las constructoras, que, que creo que empieza por F, pero no lo Nosotros tengo también presente en este aportamos momento. Contour, también es otra que debemos de hacerlo, esa es trimestral. Bueno, perfecto. Entonces, sí, qué pena. Ahí existen otros aportes para fiscales diferentes a los de seguridad social, que son aportes que deben hacerse con una destinación específica y por el desarrollo de una actividad específica. Entonces, por ejemplo, el sector de la construcción tiene que hacer unos aportes para fiscales a razón de su actividad. Joana, eso se hace en función de los ingresos, tal como un tributo, perdón, ¿cierto? Sí, nosotros, Tú de lo has acuerdo a los ingresos liquidado. que tengamos, se hacen unas tablitas, de acuerdo Ujú. también al municipio. Por ejemplo, hay unos creo que es el 5 por 1000, bueno, tiene varios porcentajes. Entonces, de acuerdo a eso, se hace el aporte. Ok, perfecto, gracias. Pero se hace es en función de los ingresos y con rangos, es decir, que se hace, no, pero es que el impuesto de industria y comercio está debidamente catalogado y grava los ingresos así sea desde cero. Este sería entonces una tabla y de acuerdo a los ingresos sería la tarifa a aplicar, ¿cierto? Bueno, entonces ahí tenemos como todo el conjunto de la proyección de ingresos, lo que va a ingresar a las arcas del Estado eh, en función de esa preparación presupuestal. Entonces, una vez se hace toda esa parte de la proyección, claro que es que no es que solamente el Ministerio de Hacienda sea el que esté en función de esa programación, en función de la preparación y programación presupuestal, están incluidas muchísimas entidades, ¿cierto? Es igual que cuando vas a hacer un presupuesto en una empresa, entonces
tienes que incluir al mercadeo con las metas que se le ponen, entonces mercadeo dice si puedo, no puedo, o cómo lo va a lograr, entonces si puede, si establecemos que vamos a vender 1000 unidades, entonces 1000 unidades, ¿cómo las va a vender? ¿Qué gastos va a tener para vender esas 1000 unidades? Cada cuánto debe presentar cumplimiento de metas, entonces, por ejemplo, si lo van a hacer cuatrimestral, entonces se le hará una primera evaluación en el mes de abril y de acuerdo a eso, entonces miraremos en qué nivel va la meta. Entonces, asimismo, es en la parte pública. Entonces, con base en los históricos se proyectan unas metas. Esas metas tienen que ver con recaudos, entonces recaudo de impuestos, recaudo de fondos especiales. Entonces, en función de revisar si lo que se pretende recibir es adecuado al gasto y a la inversión. Y también se proyectan las cifras de acuerdo a los incrementos que estén programados. Entonces, no solamente es el Ministerio de Hacienda, sino todo el conjunto de las empresas que hacen parte del Estado y que están en función de esos ingresos, esos rubros, porque solamente estamos hablando de ingresos. Todo lo que esté en función de esos rubros, entonces hará parte a través de comités para poder definir ese presupuesto de ingresos. Entonces, ¿qué otros factores se tienen en cuenta para hacer ese presupuesto de ingresos? Entonces, miren, los indicadores económicos, o sea, cumplimiento de metas, cumplimiento de rotaciones, eficiencia administrativa. ¿Qué será esto de la eficiencia administrativa? La eficiencia administrativa tiene que ver con la racionalización de los recursos. Tiene que ver con ese proceso de simplificación de la gestión y la optimización de los recursos. Es decir, hacer lo mismo o cumplir las mismas metas con menos recursos. Eso hace referencia a la eficiencia administrativa. Quiere decir que yo optimice esa disposición de recursos, que yo haga un buen manejo y un uso adecuado de esos recursos y que están en función de hacer más con menos recursos. Pues no sé eh, cómo lo proyectarán o cómo lo harán, pero digamos en el sector privado uno juega mucho en función de con los gastos, en función de hacer esa optimización es con los gastos, buscando descuentos, mirando si se puede suprimir cargos. Cuando uno busca una eficiencia administrativa, entonces lo buscas de esa manera en la parte privada. Con base a unos indicadores económicos y financieros que se tienen, entonces se lleva a cabo ese objetivo de eficiencia administrativa de esa manera. Y aquí no son indicadores financieros, sino indicadores económicos. Entonces, cuánto está proyectada que suba la inflación, de qué forma nos va a afectar la devaluación, cuánto va a ser la tasa de interés que se va a fijar, que va a fijar el Banco de la República, cuánto está el Banco de la República dispuesto
qué tasas son las que está dispuesta a negociar el Banco de la República, todos esos indicadores económicos que pueden afectar de manera directa esa obtención de ingresos, ¿cierto? De qué forma se va a mover el mercado. Aquí no está lo del entorno macroeconómico, pero ahí también está incluido ese entorno macroeconómico. Entonces dice también que el comportamiento histórico, entonces ahora, o sea, hay un histórico, a través del histórico se pueden obtener cifras comparativas para definir cuáles son los que se recaudan de acuerdo a lo presupuestado anteriormente, y con ello definir nuevas políticas, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, hay muchos morosos, por ejemplo, en el impuesto de vehículos, que hace el departamento entonces, hacer una amnistía y programar unos descuentos especiales para personas que deben muchos años y en función de lograr ese recaudo. Y lo hacen antes de que se venza el plazo para el pago. En esos impuestos departamentales, en especial el de vehículos, creo que caduca a los 5 años. Entonces, el departamento o el municipio o el mismo estado diseña políticas en función de obtener esos recursos que se dejaron de percibir en vigencias anteriores. A través del comportamiento histórico puede definir entonces las cifras y puede diseñar estrategias en función de lograr mejor recaudo. El comportamiento demográfico, entonces eso hace relación a la capacidad de reproducción de los habitantes de la nación. Entonces, con cifras estadísticas, cuántos nacimientos hay en el año, cómo es el desarrollo de la población, cuántos fallecidos, porque recuerden que esta destinación de recursos o esta asignación de recursos se hace con función social, ¿cierto? Entonces, el gráfico también tiene incidencia dentro de esta provisión de recursos. La normatividad vigente, por supuesto, esa no puede faltar, la política económica, entonces, esa política económica a nivel nacional también implica afectaciones directas sobre esa provisión de recursos. Entonces, todas las medidas que va a diseñar el Estado en función de controlar el crecimiento de la nación, ¿cierto? El crecimiento económico. Y cómo hacer esa política de inversión. Y las transferencias de la nación, que son esas transferencias que le hace el Estado como tal a los departamentos y a los municipios. Aquí tenemos entonces la fórmula de los ingresos, de esas proyecciones de ingresos. Entonces ahí tenemos una fórmula y tenemos unas variables que son como las que definen los aumentos que deben llevar esas partidas que se van a proyectar. Uno no lo cree, es un trabajo bastante arduo porque no es fácil predecir el futuro. Por ejemplo, lo que se proyectó para el 2020, pues
fue todo salido de tono, salido de todo marco, de todo límite. Entonces, es muy difícil predecir ese futuro, solamente se hacen estimaciones como tal. Pero saben que independientemente de que sean proyecciones, son de sumo cuidado porque esas proyecciones que se convierten en ya presupuesto como tal, es de estricto cumplimiento. Entonces, independientemente de que haya una crisis, de que haya un confinamiento, de que la economía se paralice, sí o sí tiene que seguir ejecutando y tiene que seguir gastando. Entonces, ante una situación como esa, lo que tienen que hacer es buscar como otras medidas. Vimos como el Estado el año pasado, a nivel nacional y en todos los niveles, cuando llegó lo del confinamiento, lo que hicieron fue, no dijeron no paguen, lo que dijeron fue aplace el pago. Por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, corrieron las fechas. A nivel nacional lo del IVA, el día sin IVA, los 2 días sin IVA, 2 o 3, no recuerdo cuántos fueron en total. Pero luego ese día sin IVA y esos meses sin IVA van a afectar directamente esa ejecución de gasto y de emisión a nivel nacional, porque como son impuestos nacionales, son tributos nacionales, entonces eso hace efecto también sobre los municipios y departamentos. En cuanto a las transferencias, si parte de ese IVA iba como transferencia a los departamentos y municipios, entonces ellos no pueden contar con ese recurso. Pero como se supone que sí o sí el presupuesto está destinado para cumplirse, entonces tienen que buscar manera de obtener el recurso de otra manera. Vamos entonces con el cálculo de los gastos. Pues ya sabemos que dentro de los gastos también está incluida la inversión. Son aquellas erogaciones que tienen el propósito de programar los gastos que cada órgano genera en desarrollo de su propia actividad, detallados a nivel de cuenta y subcuenta, objeto del gasto y ordinario, según la clasificación establecida en el decreto de liquidación y los requerimientos específicos de estas entidades. Entonces ya sabemos qué son los gastos, son todas las erogaciones que va a ejecutar esa entidad pública. ¿Y de qué manera? Entonces, en unos gastos de funcionamiento, en un servicio a la deuda y en unos gastos de inversión. Entonces, dentro de esos gastos de funcionamiento están los gastos de personal. Ahí están los de personal directo y personal indirecto. Entonces, los gastos de funcionamiento son aquellos que van a cubrir las necesidades de todas esas entidades. Y en los gastos de personal, entonces, tienen que ver con la nómina como tal, nómina de personal directo y nómina de personal indirecto. Gastos generales, pues son gastos de papelería, todo lo que sea en función de ese gastos de sostenimiento de los vehículos, gastos de cafetería. Si yo dentro del presupuesto tengo que voy a adecuar o voy a remodelar las oficinas de la alcaldía, no me queda bien ese ejemplo. Tengo que comprar algo. ¿Qué voy a comprar?
voy a comprar un vehículo. Voy a comprar unos vehículos. ¿Esos serán activos fijos o serán gastos? Depende para Dentro lo del que sea el presupuesto. vehículo. Dentro del presupuesto. Pues yo pienso que es un gasto, no sé, pero Profe, yo opino Claro, igual. sí. Dentro del presupuesto solo hay ingresos y gastos. Recuerden eso. Dentro del presupuesto, ingresos y gastos. Si yo voy a comprar un vehículo, digamos que es para, bueno, ahí sí tenía que hacer la clasificación porque dependía. Si yo voy a comprar unos vehículos y esos vehículos son, digamos, para el alcalde y gobernador, ¿cierto? Digámoslo así, para el alcalde, digamos, el alcalde y sus, y sus auxiliares, digámoslo así. Entonces sería un gasto de ¿qué? Un gasto de funcionamiento. Pero si digo que voy a comprar eh, muebles y enseres para un colegio, ¿qué será eso? Profe, pues también hace parte de los gastos de funcionamiento, ¿no? No. ¿Qué sería la compra de dotación para un colegio? Independientemente que sean muebles y enseres. ¿Qué sería? No, en gastos no, olviden la palabra gasto. ¿Qué sería el dotar un colegio de X cosas dentro del presupuesto? Una transferencia. No, yo diría que gastos de inversión. correcto. Sería un gasto de inversión. ¿Por qué? Porque, vean, no son gastos de funcionamiento porque la escuelita no hace parte ni de mi nómina, ni de mis gastos generales, ni de mis transferencias, ¿cierto? Gastos de inversión porque voy a garantizar la educación de esos niños de esa comunidad. Entonces, les voy a responder por un derecho adquirido, que es el derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, eso sería un gasto de inversión. Recuerden que estamos parados en el presupuesto. Estamos en el presupuesto. Ya la ejecución ya es otro cuento, ¿cierto? Ya es otra partida, ya se convierten en otras partidas. Pero por lo pronto, dentro del presupuesto se va a denominar un gasto de funcionamiento, los carros que voy a comprar para la alcaldía, y un gasto de inversión, la dotación que voy a hacerle a la escuelita. Listo. Vale, profe, gracias por la aclaración. Ok, con gusto. Entonces, gastos generales, entonces todos los gastos que tenga en funcionamiento, ¿cierto? Gasto de papelería, gasto de gasolina de los vehículos en que se transporta el alcalde, el gobernador, gastos de insumos. Eso es lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento. Servicio a la deuda, pues es todo lo que implica el pago de obligaciones financieras. Sea interna o externa. Y los gastos de inversión es todo lo que hago en función de garantizar esos derechos a la sociedad como tal.
Entonces, la inversión en el hospital, la inversión en la escuelita, la inversión en la carretera. ¿Qué más podríamos decir ahí? El mejorar la planta del acueducto, el mejorar la infraestructura eléctrica, todo eso sería gastos de inversión. Entonces, ¿cómo realizan esos gastos de inversión? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Entonces, igual, aquí los límites presupuestales, los indicadores de política económica, los gastos de funcionamiento y planta de personal histórico, ¿cierto? Y en función de hacer el aumento de acuerdo a lo que esté proyectado para el año que se está proyectado para la vigencia que se está programando, planeando. Servicio a la deuda, el cálculo de la inversión. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Los indicadores de política económica, pues, ¿cuál es el crecimiento que se plantea a nivel nacional? ¿Cuál va a ser el IPC programado? ¿Cuál va a ser la inflación proyectada? Límites presupuestales. Los límites presupuestales entonces están en función de esos ingresos. Si voy a obtener 1000 de ingresos en conjunto consolidados, entonces el límite presupuestal va a ser esos 1000, ¿cierto? Esos 1000 o los que diga ya la norma. Entonces, si por ejemplo dentro de la norma dice que solamente se puede proyectar de gastos de funcionamiento el 40% del total del presupuesto, entonces tendrán que tener en cuenta esos límites. Gastos de funcionamiento y de planta de personal, pues ya lo dije, el histórico con relación a los aumentos que se planteen para ese nuevo año, el cual se está presupuestando. Servicio a la deuda, entonces a qué tasas tengo que cubrir la deuda durante esa vigencia, cómo debo pagar las cuotas y el cálculo de la inversión. Entonces, de acuerdo a las metas de la política económica, entonces también será el cálculo de esa inversión. Aquí estamos entonces, ay, me quedó exactamente igual. Así. En el caso de los gastos, entonces se puede utilizar esta formulación. Entonces tiene una variable independiente que es como la que se va a hallar, la variable dependiente que es la del periodo anterior, un valor porcentual del impacto de los indicadores económicos. Quedó esta igualita a la de la ingresos. Perdón, Dios mío, si igual que pegué la misma. Ah, no. Entonces dice que ¿qué es IE? Valor porcentual correspondiente al impacto de los indicadores económicos. LP, valor porcentual correspondiente a los límites presupuestales. Todos estos indicadores son en valor porcentual. GF es el impacto de los gastos de funcionamiento. CD es el impacto del comportamiento demográfico, que no lo relacionaron arriba en la fórmula. SD, que es el impacto del servicio a la deuda. CI, el impacto de la política económica. Y TN, transferencias de la nación.
Entonces hay unas partidas especiales dentro de ese presupuesto general de la nación, los cuales van a ser transferidos directamente al municipio y al departamento. Voy a contarles una anécdota que me contó un estudiante de otro semestre y que justifica el hecho de que el presupuesto esté diseñado, preparado y que tal cual se tiene que ejecutar. Y en ello se justifica lo que pasó. Resulta que en otro municipio él trabaja en el área contable de una empresa que tiene varias sucursales en el país. Ustedes saben que Pereira y muy pocos municipios tienen un recaudo de impuesto de industria y comercio atípico, ¿cierto? Que va en contravía de lo que dice el estatuto tributario o la norma general. La norma general dice que el impuesto de industria y comercio se paga anual vencido y que se paga en el periodo siguiente. Es decir, que del mes de marzo yo estoy pagando 2020. Así es para la mayoría de municipios en el país. Entonces, en el mes de marzo se paga la vigencia anterior. Pereira, creo que Bogotá y Medellín tienen ese comportamiento atípico, que es que se paga bimestral y es anticipado. Anticipado porque de acuerdo a lo legal, ¿cierto? A lo que dice la ley. Entonces, se paga bimestral y aunque parece vencido, lo estoy pagando anticipado. Porque yo pago es una anualidad vencida. Y estoy pagando un bimestre dentro de la misma vigencia. Entonces, por eso se asemeja a un anticipo de impuestos. Entonces, ¿yo qué hago? Lo pago bimestral, el periodo de enero y febrero se paga en marzo, es decir, que yo ahorita este mes de marzo voy a pagar enero y febrero del 2021. ¿Ustedes tienen acceso a ese tipo de información donde trabajan? ¿O apenas se están enterando? Yo no tenía ni idea, profe. Pero sí sabes qué es el impuesto de industria y comercio. Sí, sí, pero no, No. o sea, como que nunca he ahondado en el tema. Ah, perfecto. Bueno, entonces aquí te estás enterando. Entonces, resulta que el año pasado lo que hizo Pereira fue, no dijo, dejen de pagarlo y lo pagan el próximo año, sino corrieron las fechas. Corrieron las fechas de pago, pero sí o sí se tenía que declarar, ¿cierto? Ahora otra especialidad, otra característica especial. Si tú no tienes ingresos, igual pagas un poquito. Si el formulario está en cero, igual te liquida 49.000 pesos para este año, creo que es. Entonces te liquida, no te liquida avisos y tableros, pero te liquida el impuesto, ¿cierto? Entonces pagas, si tu formulario va en ceros, entonces tienes que pagar. Entonces, hubo el compañerito, el otro semestre lo que contaba es que no declararon esos bimestres en la ciudad de Medellín. Entonces el municipio lo requirió y les mandó una liquidación en la cual les está cobrando un montón de dinero de intereses. Entonces él, pues como empleado, me preguntaba, indignado del por qué razón el municipio le estaba cobrando eso. Si es que había confinamiento, estábamos
en una calamidad y que no sé qué, bueno, entonces yo le explicaba que sencillamente había una justificación legal para que le cobraran y era la ejecución presupuestal, que eso era una renta del municipio, no quiere decir que así sea, pero desde mi lógica contable, yo le dije, hay diseñado un presupuesto, entonces también el de allá tiene también una condición especial y es que allá te calculan el bimestre. Entonces, es el ingreso del año anterior, creo que es, como entendí, más el IPC. O sea, que se supone que esos ingresos deben crecer por lo menos el IPC. Entonces, que de esa manera les habían liquidado el formulario y que les cobraban los intereses. Entonces, yo le decía, la justificación más válida que encuentro a esa razón es que sencillamente para el municipio de Medellín y para todos los municipios de Colombia hay un presupuesto diseñado en el 2020 y ese presupuesto sí o sí se tiene que cumplir. Si una sola persona, que seguramente no fue una, fueron muchas empresas y personas las que dejaron de contribuir en esos bimestres, entonces, ¿qué afectación tiene las entidades estatales? No tienen recursos para girar, ¿cierto? Ni para inversión, ni para sus gastos de funcionamiento, y es algo que ya está totalmente prediseñado. Y le colocaba el ejemplo de la empresa privada. Una empresa privada no trabaja en función de ejecución presupuestal, pero cada mes tiene unos gastos fijos, y esos gastos fijos sí o sí los tiene que pagar. Si no los paga, entonces habrán intereses de mora y habrán otras cosas, corte de servicio y lo que sea, que implique el no pago. Entonces, asimismo, el Estado tiene ya definidos unos parámetros de ingresos y de gastos y sí o sí se tienen que cumplir. Entonces, le decía yo, si tu empresa no pagó, digamos que no haya pagado 200.000 pesos cada bimestre durante 4 bimestres, entonces quiere decir que dejaste de aportar 800.000 pesos para esos gastos de funcionamiento de inversión. Entonces ellos no se pueden dar el lujo de exonerarte del no pago. Es más, cada estatuto está debidamente reglamentado y, por ejemplo, en el de Pereira dice que si tú no pagas el bimestre, así sea un anticipo, tú pagas sanción e intereses de mora. Entonces, si está debidamente contemplado en el estatuto, sí los tiene que pagar y tiene que pagar los bimestres, más los intereses de mora, más las sanciones, más todo lo que esto acarrea. Entonces, ahí hay una justificación y ahí les cuento ese datico sobre el impuesto de industria y comercio que sucedió, mucha gente no pagó porque creía que definitivamente no, pues que no, que como no habían ingresos no se pagaba. Y sí hay que declararlo, así no haya ingresos, hay que declararlo, se paga una cuota mínima, pero igual se genera pago. Y así, y hay impuestos en los cuales si no hay ingresos tienes que presentarlo, así sean ceros. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Bueno, ¿dónde íbamos entonces? En esta ecuación del gasto, ¿de qué manera se establece como esos índices y esos aumentos dentro de ese presupuesto? Vamos a ver entonces qué son las vigencias futuras. Las vigencias futuras entonces hacen relación a la adquisición de compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales de los años subsiguientes, lo cual permite apropiar recursos para financiar un gasto en vigencias posteriores a la vigencia en la cual se asume el compromiso. Son ordinarias y extraordinarias. Yo ya les había hablado un poquito de esto, creo, en clases anteriores. Entonces, es decir, si yo hoy tengo un contrato, ese contrato me implica muchos años de ejecución, entonces eso es lo que, y como tengo que proveer
o programar esas cifras monetarias para un solo año. Entonces lo que tengo que hacer es planear vigencias futuras y garantizar que el proyecto se lleve a cabo y se finiquite de la forma en que yo lo estoy programando hoy. Por ejemplo, el túnel de la línea. Ese túnel de la línea debió haber sido programado hace como 15 años, creo, y comprometer vigencias futuras para su ejecución. Entonces, ese yo creo que es el ejemplo más palpable y más reciente de esa parte de vigencias futuras. Entonces, necesariamente, como era tanto dinero y el proyecto era tan grande, necesitaba de provisión de vigencias futuras para llevarlo a cabo. Entonces, de esa forma es que se proyectan esos. Lógicamente, antes de definirlo y de aprobarlo, me imagino que hubo unos estudios previos para definir si se aprobaban o no. Y asimismo es para establecer dentro de los municipios, departamentos, por ejemplo, la construcción de una infraestructura para X cosa. Entonces, si no se puede ejecutar dentro del año, entonces habrá que comprometer vigencias futuras dentro de ese presupuesto. Y tenemos entonces vigencias ordinarias Esas vigencias futuras, como les dije, deben de ser aprobadas previamente mediante un estudio de viabilidad se hace la aprobación. Esas son las ordinarias, las que cuentan con aprobación. Y hay otras en las cuales se denominan extraordinarias, que son aquellas que no estaban presupuestadas, son aquellas que no fueron aprobadas, pero que por efectos de circunstanciales o de fondo o de contratación no quedaron definidas dentro de esta vigencia y requiere de que se disponga de vigencias futuras. Es decir, si yo tenía un proyecto de ejecución a un año y asimismo se proyectó dentro de ese presupuesto, pero llegó el 31 de diciembre y el proyecto no se terminó porque no alcanzó el presupuesto o porque otras circunstancias ajenas no permitieron finalizar ese proyecto, entonces lo que se hace es solicitar la aprobación o modificación de esa partida y la ampliación para una vigencia futura. Entonces, eso es lo que hace referencia a las vigencias futuras. Ya vimos entonces que aparte de esos dos programaciones presupuestales, existen entonces unas disposiciones generales que son las normas, procedimientos que se deben seguir orientados a la correcta ejecución de ese presupuesto que se destina para el año y asimismo esas disposiciones generales se hacen es para esa vigencia, para el año que se expiden. Dentro de esas disposiciones generales, entonces se incluyen también todo el respaldo legal que implica la preparación de ese presupuesto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, está bien.
No, profe. Gracias. Bueno. Entonces aquí tenemos, esta diapositiva no es mía, esta la tomé de una conferencia que estaba viendo, que no coloqué la cita ahí, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Simplemente el resumen de lo que les acabo de mencionar. Entonces, un presupuesto público tiene un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales. Que dentro de esos ingresos tenemos entonces los corrientes y las rentas de capital. Los corrientes son los tributarios y no tributarios, que los no tributarios entonces tenemos multas, tasas, contribuciones y transferencias. Que dentro del presupuesto de gastos entonces están los gastos de funcionamiento, el servicio a la deuda y los gastos de inversión. Los de funcionamiento, gastos de personal y generales. Los gastos de personal directo e indirecto. Y los gastos generales en la adquisición de bienes y en la adquisición de servicios. El servicio a la deuda, pues ya sabemos qué implica. Y la inversión, entonces, en salud, en pensión, en pensión no es en educación. En educación, en deporte, en cultura y en otros sectores que impliquen que garantizar los derechos fundamentales de esta sociedad. Entonces, miren, ¿por qué decimos que el presupuesto está en torno a la sociedad? ¿De quién depende que reciban esos ingresos corrientes? De las personas naturales y de las empresas, ¿cierto? ¿Y quiénes conforman las empresas? Los ciudadanos. Esos recursos de capital pues serán como los únicos que no están en función de esos ingresos o recursos que proveen en la sociedad, ¿cierto? Ya serían de entidades bancarias, por diferencial en cambio, y los gastos, pues entonces es esos ingresos que aportan unos ciudadanos, los voy a distribuir en la población en general. Entonces puede que sea un beneficiario directo o puede que sea un beneficiario indirecto, pero igual estamos ese entorno de la sociedad. El presupuesto entonces también debe tener en cuenta una disciplina fiscal. La disciplina fiscal entonces hace mención a la administración, la correcta administración de la deuda, el mejorar el recaudo de esos recursos o de esos ingresos y que exista menor corrupción. Las vigencias futuras deben de estar contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y se hacen para financiar proyectos de largo plazo. Buscan entonces generar oportunidad, disponibilidad y calidad y continuidad de esos proyectos. Entonces hasta aquí terminamos todo lo que es el proceso de preparación y programación de ese presupuesto público. Recordemos entonces que solamente tiene como contenido ingresos y gastos, que de los gastos, todo aquello que se genere en función de dotar hospitales, hacer infraestructura, se denomina gastos de inversión.
Entramos entonces en materia con lo que es la ejecución y liquidación presupuestal. Entonces ya una vez los estamentos que están habilitados y que están autorizados para firmar ese proyecto presupuestal en diciembre, entonces una vez expedida la ley que lo aprueba, la ordenanza o el acuerdo, entonces pasamos a la materialización de esas partidas que son entonces en la ejecución y liquidación. Estas son las etapas en las que ya eh, se da por hecho el presupuesto. Entonces empieza a consumir esas partidas que están allá programadas. ¿Cuáles son los requisitos para esa correcta ejecución de recursos o esas apropiaciones? Entonces dice que se prohíbe la inclusión de partidas que no se contemplen en el presupuesto. Entonces, como el presupuesto es como, por eso se surge de una ley, ¿cierto? Entonces está ceñida a una ley y esa ley se debe cumplir tal cual está. Entonces, por esto, la prohibición de incluir partidas que no se contemplen. Tampoco se pueden desviar partidas. Si tengo específicas, digamos, si las tengo para dotar un colegio, sigamos con ese ejemplo, si las tengo para dotar un colegio, no puedo decir que es que le voy a quitar presupuesto a ese colegio y se lo voy a entregar a otro, porque la destinación es específica y está debidamente contemplada así en el presupuesto. Dice, no se puede ejecutar proyectos hasta no ser evaluado y registrado en el banco de programas y proyectos de inversión. Cualquier obligación debe asumirse consultando la capacidad financiera de la entidad. Los dineros de las rentas de destinación específica de carácter constitucional y legal no pueden ser autorizadas ni siquiera de manera transitoria para el pago de obligaciones distintas a la de su destinación, lo que les acabé de decir. Entonces, sí o sí tiene que ejecutarse en la Escuela República de Colombia o en el Colegio INEN o en la Universidad Tecnológica. Sí o sí tienen que ejecutarse el gasto dentro de esa institución para la cual se proyectó. Los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, es decir, los gastos, deberán contar con certificado de disponibilidad previo que garantice la existencia de la apropiación suficiente para atender el gasto. Es decir, que además de esa aprobación que se hace a través de ese documento legal, entonces debe tener un certificado de disponibilidad previo. Modificación del presupuesto. Entonces, mire que el presupuesto sí se puede modificar, contrario a lo que habíamos dicho. Perdón. Entonces, hay situaciones en las cuales necesariamente tendrá que modificarse el presupuesto. Entonces, dice que son el conjunto de cambios realizados a través de la expedición de un acto administrativo por medio del cual se aumentan, disminuyen y o transfieren cuantías de las apropiaciones, es decir, de los gastos. Cuando nos referimos a apropiaciones, nos referimos a los gastos. Entonces, solamente puede modificarse mediante un acto administrativo y esa modificación debe cumplir con los requisitos.
una exposición de motivos, un certificado de recursos adicionales, presupuesto ajustado de ingresos y gastos. Es decir, si voy a hacer una modificación, tengo que ir a modificar el presupuesto y presentarlo nuevamente modificado. Dice, un acto de fenecimiento de las reservas presupuestales y un acto administrativo. Entonces, la exposición de motivos ya sabemos en qué consiste, ¿cierto? Consiste en todo ese protocolo del por qué, para qué, la capacidad que tiene la entidad para hacerlo, cuáles son todas esas soluciones, por qué los cambios, toda esa va a ser el objetivo de ese cambio dentro del presupuesto, de esa modificación, una justificación legal, económica y financiera, el por qué voy a modificar ese presupuesto, el certificado de disponibilidad presupuestal, es decir, que sí, necesito aumentar la partida que destiné para esa escuelita, entonces voy a tener que hacer todo un proceso cumpliendo con estos requisitos. Ya si es a nivel de ingresos, entonces debo presentar un certificado de recursos adicionales por el órgano competente para el caso de una adición. El presupuesto ajustado de ingresos y gastos. Cuando se trate de una modificación a la inversión, debo tener el concepto previo y favorable del Departamento Administrativo de Planeación. En el caso de la suspensión o reducción, concepto y favorable de la Oficina de Dirección del Presupuesto, Oficina o Dirección de Presupuesto. Cálculo o certificación del menor ingreso. Y proyecto de acto administrativo, es decir, la ordenanza, el acuerdo, el decreto o resolución, según proceda la competencia de aprobación. Proyecto de acto administrativo. Entonces, simplemente si hay una modificación es como si volviéramos a aprobar el presupuesto. Entonces, ya está aprobado en diciembre, pero en febrero nos dimos cuenta que los recursos no van a alcanzar y que necesitamos apropiar de otro lado, ¿cierto? Necesitamos de otro lado. Entonces, si voy a hacer ese tipo de modificación, debo de presentar nuevamente como si hiciera el proyecto nuevamente, pero con unos documentos adicionales. Y finalmente me va a generar un acto administrativo que es como la aprobación de ese presupuesto nuevamente. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy ahí. Son las 8:15. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No. Sí, ¿qué tenemos para la próxima clase? El parcial. Tenemos parcial y tenemos, perdón, tenemos el tema de liquidación y recaudo y cobro de impuestos. Profe, ¿el parcial es como de los temas que hemos visto a nivel teórico o de pronto es algo diferente?
No, es exactamente lo que hemos visto, de lo que hemos visto a nivel teórico. De las, No se ha pero visto también de las nada más. cuentas de orden y eso que nos puso a exponer también, profe. No, eso no entra. Solamente todo lo que es lo de la contabilidad pública y lo del presupuesto, lo que hemos visto hasta hoy. Ah, bueno, profe. Y entonces voy a mirar si les puedo colocar un tallercito con unas preguntas y de allá les traigo las preguntas que voy a hacer del parcial o Súper, con un profe, sí. videito. Está muy Sí, Yo profe. bueno les, así. Ujú, listo. Entonces yo les coloco allá un cuestionario y de ahí entonces saco las preguntas para colocarles en el parcial. Listo. Gracias, profe. Bueno, pues a ustedes muy amables, que descansen, feliz noche, feliz fin de semana de lo que queda. Gracias, igualmente que descansen, que estén bien. Gracias, chao, bendiciones.